Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 29 de abril de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en nuestro canal de YouTube. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales retrocedieron en medio de crecimiento de Estados Unidos mejor a lo esperado y ausencia de estímulo en Japón. Recordemos que el inicio fue algo negativo en medio de esa presión, luego de que el mercado se desilusionara tras menores incrementos de estímulo en Japón, pero pues de todos modos es una señal de que la economía va relativamente mejor que antes y los datos de Estados Unidos estuvieron por debajo de lo esperado, por lo cual el dólar se debilitó ampliamente a nivel internacional, ya está en 1,1427 frente al euro y también perdió bastante terreno frente al yen, que bajó de 1.12 a 1.07 esta mañana. Y en medio de ese temor, pues los agentes decidieron tomar algo de utilidad en jornadas previas. También venían resultados empresariales importantes, lo cual han agregado volatilidad a los mercados internacionales. Así que este descenso arrastró también a las acciones locales que continuaron dentro de la zona de indecisión en medio de fuerzas encontradas entre acciones internacionales y alza del petróleo. Acá me preguntan que por qué Canacol bajó y Ecopetrol si el petróleo estuvo subiendo, básicamente por la correlación con mercados internacionales. Ayer los inversionistas no sabían, en medio del nerviosismo de tantos datos fundamentales, a cuál de los dos hacerle caso, si al petróleo o a las acciones internacionales. Así que lo que estamos registrando en términos generales en los mercados internacionales es algo de volatilidad e indecisión después de jornadas de amplias ganancias. En el día de ayer se conoció el PIB de los Estados Unidos. Ese PIB estuvo por debajo de lo esperado, creció 0.5 en el primer trimestre, el mercado esperaba un crecimiento del 0.7%, el índice de precios bajó de 0.9 a 0.7% y pues básicamente con este crecimiento por debajo de lo esperado, pues lo que dijo, pues, o lo que justifica que la Reserva Federal mantuviera su tasa estable en abril y aún no diera señales de lo que podría ser la decisión de junio. Ya dependerá de los datos de empleo y de inflación que conozcamos en próximas semanas el panorama de tasas. Por ahora estaremos atentos. La próxima semana es datos de empleo para Estados Unidos. Y las peticiones iniciales de subsidios de empleo siguen en un muy buen nivel. Suben de 247.000 a 257.000. Mercado esperaba 260.000. Así continuamos en niveles relativamente bajos y sólidos de empleo en los Estados Unidos. Se acerca a los 16. Recuerden que muchos esperan que el mercado corrija y están diciendo que el rally es insostenible. También hemos tenido algunas noticias de resultados empresariales con ingresos por debajo, pero no hay un consenso general. Lo que estamos teniendo es una indecisión del mercado que busca esa corrección, pero recuerden que si durante la jornada el VIX cierra hoy por encima de 16 y nos mantenemos por debajo de los soportes de corto plazo, ya que se rompieron en el día de ayer, la corrección podría continuar. Así que estaremos muy atentos a esos niveles de precio. La corrección se mantiene entonces y la presión bajista en mercados asiáticos, con festivo bancario en Japón, pero después de dos jornadas donde el yen se ha fortalecido de manera consecutiva, arrastraron entonces también la región a la baja junto con la correlación y el movimiento de los Estados Unidos en el día de ayer. Fue una jornada ausente de fundamentales en Asia. Otros que están amaneciendo con tendencia negativa es Europa, con fuertes caídas, pese a que las noticias económicas son buenas. Ahí tenemos la tasa del desempleo en España no, en España también bajó la tasa de desempleo, pero en la zona euro, es importante corregir, la zona euro baja de 10.4 a 10.2%, el desempleo en España todavía ronda los 20%, del mercado esperaba 10.3, así que hay mejora superior a lo que el mercado esperaba en términos de Europa. El PIB preliminar de la zona euro creció 0.6 en el primer trimestre por encima de lo que el mercado estaba esperando de 0.4 y previo de 0.3, y el IPC que continúa abajo pasó de 0 a menos 0,2 en abril, el núcleo bajó de 1,08, entonces continúa la mejora, aunque todavía no registra presiones inflacionarias, por ahora mejora en términos de datos económicos. Pese a eso, la correlación y el nerviosismo de los inversionistas ha generado entonces presión bajista para las acciones europeas. Los resultados fueron muy buenos en el día de ayer. Amazon sube cerca de 12%, luego de superar expectativa de los analistas. Ingresos del trimestre fueron de 29.100 millones frente a 22.700. Supera el estimado de los 28.000, el 22.700 era el previo y la utilidad por acción avanzó a $1.07 frente a pérdidas del año pasado de 12 centavos por acción y un estimado de los analistas de 58 centavos. Así que Amazon, otro que acaba con las perspectivas de los analistas,
y genera un fuerte ascenso de Gap con 12% en la apertura. Y acción de LinkedIn sube 7% luego de una utilidad ajustada de 74 frente a un estimado de 0,60. Los ingresos subieron de 637 millones de dólares a 860 millones de dólares. Fuerte incremento entonces en los ingresos de esta red social. Y ExxonMobil, uno de los más golpeados en términos de petróleo, sí, claramente el mercado ya había descontado utilidades descendiendo, no descendieron tanto como el mercado estaba esperando, lo cual le permite iniciar la jornada con ganancias. La utilidad por acción fue de 43 centavos frente a un previo de 1,17, una fuerte caída en utilidades, pero el mercado esperaba 0,31 y los ingresos cayeron de 67.600 a 48.700. El mercado esperaba una caída más profunda hacia 44.800. El lunes tendremos resultados de Ferrari, así que en términos generales los resultados siguen siendo positivos. Y sigue siendo esa lucha entre los vendedores que quieren ver el mercado corregir, pero las noticias económicas que no han presentado tampoco un panorama claro junto con los resultados. Buenos resultados, pero tenemos crecimiento por debajo de lo esperado, pero también tenemos decisión de tasa Fed con estabilidad. Así que el mercado se ha empezado a confundir un poco entre estos fundamentales. En cuanto al mercado colombiano, Canacol ha pasado para el presentado informe de actualización. Tenemos que ha pasado el nivel de ventas de gas de 90 millones de pies cúbicos. Para unas ventas netas de crudo y gas están en un nivel récord corporativo por encima de los 20.000 barriles de petróleo equivalente día. Así que esto es un nivel récord histórico para esta compañía, donde un 88% no está sujeto a los bajos e inciertos precios del petróleo. En cuanto a BOE1, probó que la tasa combinada fue de 66 millones de pies cúbicos. Aún no se han incorporado las reservas, así que digamos que tendríamos la posibilidad de mejores noticias en términos de reservas. Y el presupuesto para 2016 fue de 58 millones de dólares. Ventas proyectadas de petróleo y gas están promediando 16.500 barriles equivalentes de petróleo día, comparado con un presupuesto de 82 millones del año pasado en las ventas de 10.000 barriles equivalentes días. Así que tenemos un mejor panorama en términos de producción, recorta el gasto de exploración, pues básicamente podría concentrarse en desarrollar sus nuevos hallazgos. Las ventas actuales, incluyendo ventas de gas y petróleo, son de 20.097 barriles equivalentes día. Hablamos de equivalentes por lo que una parte es gas, la mayoría, lo que equivale a 15.800 barriles de petróleo, lo que es un poco más de 90 millones de pies cúbicos estándar de gas por día, y tenemos 4.216 de petróleo. Los gastos de capital durante el primer trimestre fueron aproximadamente 15 millones, los cuales incluyen perforación y pruebas de pozo OE1, donde ya sabemos que se probó esa tasa combinada de 66 millones de pies cúbicos. Esta es la información entonces que lanza Canacol con una publicación de producción récord. De pronto continúa con el sesgo alcista pese a la caída del día de ayer. Estaremos pendientes de resultados empresariales, así que aún no tenemos los resultados de Nutresa, pero posiblemente en la tarde o la próxima semana. Estaremos muy atentos. La próxima semana tendríamos lluvia de resultados empresariales. A las 7:30 se conocieron los ingresos y gastos personales de los Estados Unidos. Tuvimos entonces ingresos que estuvieron por encima, crecimiento de 0.4%, el consumo creció menos en 0.2%, siguen siendo noticias relativamente buenas y todavía nos quedan noticias de PMI manufacturero de Chicago y sentimiento de consumidor a las 10 de la mañana. Durante el día tendremos decisión de tasas del Banco de la República y tasa de desempleo. El sábado, yo sé que el mercado está cerrado, pero el sábado en la noche tendremos PMI manufacturero y de servicios de China. La próxima semana tenemos el IPC local, datos de manufactura y empleo de los Estados Unidos. Así que la apertura del lunes tendría que estar un poquito relacionada con lo que pase con el mercado asiático. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían mantener volatilidad en medio de sólidos resultados empresariales, hoy tecnológicas con ganancias, temores por ritmo de crecimiento de la economía de Estados Unidos, pero Europa va por buen camino. Así que lo que estamos viendo es un mercado que llamamos mercado de momentum, es un mercado más de liquidez que de fundamentales claros. Así que hay que estar pendientes porque los niveles de corto plazo definirán cuál de las dos fuerzas ganan. Recuerden que en el mercado internacional, en índices internacionales, la gente quiere ver corregir el mercado, porque llevamos mucho tiempo en rally alcista, pero aún no han encontrado esa serie de noticias que le den ese impulso a los vendedores. Básicamente, siempre que tienen una noticia negativa como el PIB del día de ayer, pues tenemos un contraste que es Europa mejorando y tenemos resultados empresariales buenos. Así que hay que estar muy atentos, puede ser una jornada de alta volatilidad y mercado local también seguiría con esa indecisión en medio del impulso que podrían tener algunas petroleras en el día de hoy. No obstante, la volatilidad del petróleo también podría ser alta y los inversionistas están esperando resultados empresariales para ver si estos ascensos estuvieron justificados
o no por fundamentales. Estaremos muy atentos a los resultados. Hoy es una jornada que uno podría llamar difícil de entender, con bastante volatilidad. Hay una serie de fundamentales que chocan y que posiblemente generen volatilidad. De hecho, vamos a estar muy atentos a los niveles de corto plazo, sobre todo en el petróleo. Hemos dicho desde el día de ayer que estamos llegando a la zona donde posiblemente en algún momento aparezcan vendedores y hay que estar muy atentos a esos niveles. Vamos entonces a ver las gráficas que nos aclaren un poco el panorama fundamental, que está bastante enredado. Ayer hubo un descenso con un volumen moderado en el índice de Dow Jones, consecuencia del PIB por debajo de lo esperado. No obstante, para hoy posiblemente tengamos algo de presión bajista en la apertura, pero recuperación durante la jornada. Así que posiblemente hoy tengamos algo de leve recuperación. Si esa recuperación de la primera hora no logra llevar el índice por encima de los 17.900, es probable que la presión bajista continúe. Es importante los 17.900 en el inicio de la jornada. Puede ser una jornada que es difícil de saber exactamente el rumbo, así que bastante indecisión. Pero si no logra superar los 17.900, no quiere decir que los vendedores han tomado control del mercado y podrían presionar a la baja. En cuanto al IPSA, logró impulsarse en el día de ayer 3.160, el nuevo nivel de soporte. Mientras se mantenga sobre ese nivel, aún hay posibilidad de continuar con ganancias. 3.160, si pierde los 3.160, podríamos volver a tener algo de presión bajista para la próxima semana. En cuanto al dólar, los 2.920 serán el nuevo nivel de resistencia. Acá hay una pregunta, que ¿cuál sería el comportamiento para la próxima semana? Y para la próxima semana podríamos encontrar soportes. El escenario más probable es que el dólar empiece a encontrar la presencia de compradores en próximas jornadas para un leve rebote. Depende de qué tan profunda sea la caída cuando aparezcan los compradores, pero digamos que el escenario probable es que continuamos con sesgo bajista mientras estemos por debajo de 2.920, pero a medida que nos estamos acercando a estos mínimos previos, es una zona de soporte bastante fuerte, no se descarta que puedan aparecer compradores. ¿Cuándo aparecerían? Cuando el petróleo reporte un escenario de corrección. Ya definiremos ese soporte de corto plazo clave para el petróleo. La correlación igual dólar-petróleo se mantiene. Y aquí venimos con el WTI, que en estos momentos está en 46.36. Recuerden que mientras estuviera sobre 44 días aún hay posibilidad de avanzar a 46.48. Pero esos niveles de 46.48 implican la alta probabilidad de presencia de vendedores. Así que para hoy, ya que esta gráfica se nos queda corta un poco, el nivel de soporte sería 45.80. Si pierde los 45.80, no se descarta que la corrección en petróleo pueda iniciar. Mientras esté sobre 45.80, aún puede continuar el camino hacia los 48. Importante los 45.80 en WTI. Y el euro en estos momentos 1.14,20, acercándose a máximos previos después del PIB de los Estados Unidos por debajo de lo esperado y la Reserva Federal dejando su política monetaria estable, le permitió al dólar debilitarse, y el euro, con recorte en tasa de desempleo y ausencia de mayor estímulo monetario, también ha ganado terreno. Así que todo favorece para que la tendencia para el euro siga siendo alcista. Vamos a encontrar un poquito de resistencia por ser viernes en la zona de máximos, pero si hay ruptura de estos niveles, el avance podría continuar hacia nuevos máximos del año. Vamos entonces con nuestro mercado, el índice Colcap para el día de hoy. Recordemos que perdió la tendencia alcista en jornadas previas, pero no ha tenido una presión bajista fuerte. Recuerden que podría terminar un lateral 380 contra 340. Esos dos niveles demarcan nuevo lateral, 380 contra 340. Vela tipo doji en el día de ayer nos genera una probabilidad de 50% de descenso, como de 50% de descenso. Mercado indeciso. Y la indecisión corresponde, uno, a la presión de los mercados internacionales, a la expectativa por resultados empresariales, esos dos a favor de vendedores, y a favor de los compradores el petróleo, que se mantiene en 46,37. Recuerden que el petróleo ha recuperado, pero 46 no es el mejor nivel de petróleo que podamos decir. Ya todo terminó por el subir de 28,46, no. Así que el mercado se ha quedado lateral. Si hay ruptura de 1340, no se descarta que la presión bajista tome mayor fuerza y 1380 permita un nuevo avance. Por ahora no descartamos que el comportamiento sea de lateralidad, de indecisión, una jornada que puede ser volátil y difícil de establecer un rumbo. Ese es el panorama con el que terminamos la semana, en medio de unos mercados que están algo nerviosos por los comportamientos que estamos viendo, sobre todo en mercados de monedas. Para Banco Bogotá, perdón, para Bancolombia también estamos con 26 contra 27. Ayer tenemos unos rangos más estrechos, pero después de esta presencia de dojis que han caracterizado las últimas jornadas, pues el lateral empieza a evidenciarse, perdiendo un poco de fuerza la tendencia. 27 contra 26. Estaremos atentos a ver qué se resuelve con el comportamiento lateral, pero nuestras acciones están entrando en esa fase a espera de un mejor panorama en términos de utilidades
y de fundamentales internacionales. BBC logra recuperar terreno en el día de ayer después de alcanzar los mínimos de jornadas previas, manteniendo esta nueva línea de tendencia alcista y recuperando los 18. Por ahora, si logra mantener 18, hay posibilidad de volver a 18.50, 18.60, el gap del dividendo. De lo contrario, el 17.70, el nuevo nivel de soporte. Hay posibilidad de iniciar una fase de comportamiento lateral en próximas jornadas entre 18.60 y 17.60, ingresando a fase de comportamiento lateral de corto plazo, manteniendo tendencia de mediano plazo alcista. Celsia no pudo aguantar los 4.000 en el día de ayer, también ha perdido algo de fuerza después de esta caída y nos dejó el 4.050 como resistencia. Si no supera pronto el 4.050, aún existe la probabilidad de descender a 3.800 en primera instancia. 4.050 contra 3.800. La pérdida de los 3.800 podría llevar hacia niveles de 3.700, 3.600. Importante entonces los 4.050 para mantener el sesgo bajista. Superando ese nivel de los 4.050, podría volver a los niveles de 4.200 en primera instancia. 4.050 el nivel de resistencia de presión bajista para Celsia. Cementos Argos tiene un nivel clave en los 10.500 que buscó en el día de ayer. Ayer el mercado estuvo bastante mixto, en términos generales algunos cayeron, otros repuntaron, volumen no se destacaron. Si hoy logra cerrar por encima de 10.500 hay posibilidad de volver a los 12, si no logra cerrar por encima de los 10.500 y por el contrario cierra por debajo de los 10.400, pese al ascenso del día de ayer, los vendedores tienen el control hacia los 10.900. Recuerden que todavía está el sentimiento optimista mientras el precio del petróleo se mantenga relativamente alto y el dólar continúe bajando. Importante los 10.500. Si logra cerrar por encima, vuelve a tener sesgo alcista y 10.400 será el soporte para que esto pueda suceder. De lo contrario, el escenario probable sería una nueva presión bajista. 10.400 el soporte clave en cementos. Argos. Cemex Latam Holding recuperándose hacia los 13.000. Recuerden que después es de la única que ha publicado resultados. Después de publicar resultados, recuerden que la correlación se mantiene en general con el mercado. Por eso se ha notado un poco más de correlación entre Cementos Argos y Cemex Latam Holding, mayor correlación con el mercado. Si cierra por encima de 13.000, mismo escenario, podríamos avanzar hacia 13.500. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 13.000, aún puede alcanzar niveles de 12.100. 13.000 será nivel clave de soporte en el día de hoy. Vamos con acción de Canacol. Ayer frena su avance, una jornada de muy poco volumen para esta acción que no pudo pasar los 9.100, que es la zona de resistencia. Recuerden que estaba 9.100 contra 8.600, delimitado la posibilidad de ese comportamiento. Con la actualización del día de hoy es probable que pueda romper el 9.100 y avanzar a 9.500, 9.700. Si no supera los 9.100, quiere decir que el mercado no está pendiente de la actualización y podría continuar su estabilidad entre 8.600 y 9.100. De todos modos, los fundamentales de la compañía siguen dando soporte a los 8.600. La ruptura de 8.600 sí podría generar una corrección un poco más profunda. 8.600, 9.100, vamos a estar atentos a ver qué pasa más allá de la primera hora con ese nivel de los 9.100, si logra romperse o no. Vamos con acción de concreto que aguantó los 1.200 en el día de ayer, por lo tanto aún existe la probabilidad de 1.250 y 1.280. Si pierde los 1.250, la caída puede ser a 1.150. Perdón, si pierde los 1.200, la caída puede ser a 1.150. 1.200 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. 1.200. Vamos con acción de Corficol, recupera también terreno en el día de ayer, lo que era soporte ahora resistencia a los 39. Si logra superar 39, hay posibilidad de volver al sesgo alcista. Lo contrario es un pullback después de la caída de toda la semana. Si no supera 39, aún hay posibilidad de descender a 37.200. Los compradores defendiéndose en jornada del día de ayer, después de 3 jornadas de caída, serán clave entonces los 39.000 como la zona de resistencia. Ecopetrol desciende en el día de ayer pese a que el petróleo repuntó, como me preguntaban ustedes. ¿Qué puede pasar con Ecopetrol? Sí, el petróleo ha subido, pero recuerden, 40 y pico no es el mejor nivel de petróleo, aún sigue complejo. ¿Qué tan complejo es que el gasto de inversión en Ecopetrol disminuyó? Así que importante, 1.470. Si logra cerrar hoy por encima de 1.470, hay posibilidad de que pueda continuar a 1.520. 1.520 sigue siendo un nivel de resistencia fuerte. De lo contrario, si el petróleo empieza a corregir, recuerden que estamos en una zona de resistencia y no supera los 470, no se descarta que la corrección pueda ser hacia la línea de soporte de tendencia que estaría en los 1.410, 1.400.
Importante entonces los 1470. Si no logra superarlos, la posibilidad de corrección se mantiene. Recuerden estar muy atentos al precio del petróleo, que podría mantener también una alta volatilidad durante la jornada. Empresa Energía de Bogotá, justo en los 1850, igual su nivel es más fuerte en el 1900, 1800 y está justo en la parte media de ese comportamiento lateral. Ha mejorado los volúmenes de negociación, pero no hay una tendencia clara. Construcciones, el Cóndor perdió los 1200, si no lo recupera pronto puede corregir a 1150, solo superando 1200 podría volver a la zona de 1230, 1240. Acción de Enca, ayer marca precio en 12.20, si logra aguantar los 12, aún hay posibilidad de continuar 12.50, 12.60, importante 12 por ahora, igual la liquidez no es significativa en este activo. ETB se impulsa en el día de ayer dentro de su lateral conocido de 590, 610, hasta que no rompa alguno de las dos tendríamos mayor dirección. Por ahora continúa con el comportamiento lateral la acción de la ETB. Continuamos con éxito, que ayer avanzó con fuerza y aparecieron vendedores al llegar a los 17.200, 17.300. Nuevo nivel de resistencia después de fuerte avance en acción del éxito. Y es una vela con presencia de vendedores importante. Esto quiere decir que si no supera los 16.900, existe la probabilidad de iniciar movimiento de corrección hacia los 16.100. Vela con presencia de vendedores, si no supera pronto los 16.900, hay posibilidad de corregir a 16.100. Tendrá que cerrar por encima de ese nivel para continuar hacia 17.300 y 17.700. Importante los 16.900 como nivel para anular la presión bajista. Acción de Grupo Argos. Vamos con Grupo Argos. Tenemos entonces que los 20.000 continúan siendo el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede alcanzar 18.800. 20.000 sigue siendo el nivel de resistencia. Hay un poquito de indecisión en las últimas velas, nos aleja de la resistencia, pero no puedo colocar una adicional en corto plazo por estos marcos de vela de indecisión. 20.000 sigue siendo el nivel de resistencia clave para anular la presión bajista y poder volver a los 21. Vamos con acción de Grupo Aval. Continúan los fuertes volúmenes en Grupo Aval. 1205. Si no supera 1205, existe probabilidad de corregir a 1180 y 1165. Recuerden, en términos de financieras, hoy tenemos decisión de tasas de la Reserva del Banco de la República. Del mercado espera otra vez un nuevo ascenso a medida que la devaluación ya empieza a ser terreno y el fenómeno del niño empieza a terminar. Así que vamos a ver si el Banco de la República da señales sobre lo que sería, cuál sería su último ascenso de tasas. Si efectivamente la sube como el mercado espera, hay que estar atentos a ver si nos dice si sería el último incremento de tasas. 1205, si supera, puede volver el sesgo alcista, lo contrario no se descarta corrección a 1180 y 1160 como escenario probable. Acción de Grupo Sura continúa con su indecisión de 40, 100, 40, 200 como resistencia, no ha roto las zonas de mínimos, si rompió este escenario en esta zona del lateral y tenemos el 38.200. Igual permanece posiblemente dentro de un lateral. Si hay ruptura de 38.200, el descenso puede acelerarse hacia 36.600. El mercado ya no tiene tanta fuerza de los compradores, ha empezado a tener algo de indecisión, sobre todo en activos de componente cíclico, mientras que la energía eléctrica continúa sólida y se mantiene todavía sobre los 8.700, por lo que aún puede llegar a 9.000, 9.100. Si hay ruptura de 8.700, no se descarta que pueda corregir a 8.300 y 8.100. Importante los 8.700 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista en ISA. Fuerte repunte del oro en medio de tanta volatilidad y nerviosismo en los mercados, aunque podemos llamar es nerviosismo en mercados. Tenemos entonces 1.277 dólares la onza, no rompió los 2.400, así que mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 2.600. De lo contrario, solo rompiendo 2.400 tendríamos el escenario de corrección probable para mineros. Sigue sobre los 2.400. En cuanto a Nutresa, la indecisión también se ha apoderado con velas de onda alta, el volumen ha descendido y se mantiene por debajo de los 25.800. Mientras esté por debajo de 25.800, aún hay posibilidad de continuar descensos a 24.700 y 24.300. Superando los 25.800 hablaríamos de poder volver a 26.500. Cerrando por encima de 25.800 anularía la presión bajista. A lo contrario, aún permanecemos en esa debilidad de la tendencia alcista que se ha encontrado con fuerte presencia de vendedores en la mayoría de activos. Preferencial aval. Si no supera pronto los 1190 hay posibilidad de corregir a 1150 y 1130 como escenario probable. 1190 para recuperar la probabilidad de volver a 2020. 1190.
Vamos con preferencial Avianca Holding, también se ha tornado con indecisión, el volumen ha descendido de manera considerable, no ha roto los 2140, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 2400. Si rompe los 2140, la corrección puede ser más profunda hacia los 2040. 2140 como la zona de soporte importante para mantener el impulso alcista en preferencial Avianca Holding. Vamos con preferencial Bancolombia. Las velitas de indecisión, 27.900 no se ha roto a la baja. Si rompe 27.900 hay posibilidad de continuar corrección hacia 27.000. Por ahora seguimos hablando de palabra corrección, no de inicio de tendencia bajista. Si logra aguantar 27.900 y romper 28.500, hay probabilidad de retomar la fuerza alcista hacia 29.500. Estamos en una zona de indecisión y ha sido el común denominador para la mayoría de los activos que están esperando unos resultados empresariales y un mejor panorama internacional, que se ha tornado bastante indeciso. Carabajal Empaques corrige levemente en el día de ayer, igual se mantiene sobre 2.500. Recuerden que la liquidez no es significativa, por lo que la volatilidad puede ser alta. Mientras esté sobre 2.500 aún puede alcanzar 2.900. Pérdida de 2.500 lo puede llevar hacia la zona de 2.300, 2.200 en primera instancia. Preferencial da vivienda, de nuevo sector financiero que ha perdido fuerza, 27.000. Si no supera pronto los 27, recuerden que estamos bajo la ruptura de un hombro cabeza a hombro, así que podríamos tener mientras esté por debajo de esa presión 25.500 en primera instancia, 27.000 para anular y devolverle la fuerza compradora hacia 28.100. 27 será el nivel de resistencia clave para este activo. Vamos con preferencial grupo Argos, 18.600, mientras esté por debajo de 18.600 hay posibilidad de alcanzar 17.800. Si supera 18.600 puede avanzar a 19, pero hasta que no rompa 19 no hablaríamos que el sesgo vuelva a ser alcista. 18.619, una zona de resistencia de la presión bajista para preferencial grupo Argos. Preferencial grupo Sura como siempre en su lateral de 39.300 contra un poco más, no está tan bien definido, 37.700. Con ese pequeño gap que dejó, que ha generado algo de resistencia. Si rompe 37.800, la presión bajista podría acelerarse, de lo contrario seguimos y permanecemos en un comportamiento lateral para preferencial grupo Sura. Vamos a terminar con preferencial Semargos, donde en PFC Margos tenemos los 10.700. Mientras estemos por debajo de 10.700, recuerden la presión puede ser hacia los 10.000. Ha marcado también 3, 4 velas de indecisión. Es claro que el mercado colombiano no tiene ni idea para dónde ir y digamos que es justificable en medio de la incertidumbre por expectativa de resultados y un petróleo que amenaza con algunas correcciones pese a la recuperación. Igual 46 sigue siendo un nivel de petróleo relativamente bajo para las condiciones que teníamos antes en la economía colombiana. Así que indecisión es el común denominador. En términos generales, no descarte una jornada de alta volatilidad en el mercado internacional. Vendedores quieren apoderarse del mercado. Así que aparecieron en el día de ayer justificándose en el PIB de los Estados Unidos, Europa mostrando buenas cifras, pero por ahora vendedores quieren generar ese movimiento de corrección en los mercados internacionales e incluso el local, por eso ha frenado y vamos a ver qué pasa con resultados empresariales nuestros durante las próximas jornadas. Vamos entonces con preguntas. Canacol es información fundamental. Sí, esta información salió en la página de información relevante de la Superintendencia Financiera. Son las últimas actualizaciones de producción que tenemos de esta compañía. Tener en cuenta que Canacol para 3 y 4 trimestre 2016 inicia exploración de Níspero 1 y Nelson 6 respectivamente en búsqueda de más gas. Bueno, entonces es importante tenerlo en cuenta. Gracias por la información, César, y seguiremos hablando. Recuerden ese nivel de los 9.100 para tener impulso alcista o no. Pero WTI con fuerza sobre los 46 debería gobernar las alzas, pues es el causante de las recesiones. Pero 46, recuerden que sigue siendo un precio de petróleo bastante bajo. O sea, en 46 no estamos a salvo. Se limita un poco la presión que ejerce el 28.30, que ahí prácticamente todo el mundo está sufriendo, pero 46 sigue siendo algo lento. Recuerden que los inventarios de crudo permanecen en niveles máximos. Los compradores han estado a la expectativa del futuro equilibrio que se logre a medida que las compañías petroleras han declarado capítulo 11, ley 1116 en Colombia y pues de todos modos tenemos algo de presión. Estamos llegando a una resistencia fuerte. No quiere decir que 100% de probabilidad que se caiga, pero es probable que tengamos fuerte presencia de vendedores en estos niveles de petróleo. Con estos resultados de Canacol, ¿qué precio objetivo podemos calcular para este activo el próximo mes? Bueno, hay que actualizar los modelos de valoración, toma algo más de tiempo, pero por ahora
En el corto plazo, el 900 será el nivel clave para poder avanzar a 9700 y 10.000 como escenario probable. Con todas las facilidades de la tecnología, es increíble que las empresas no hagan sus balances diarios. Parece más bien que siguen como en tiempos de la real audiencia. Bueno, aunque pues, en términos claves, el mercado siempre se acostumbra a publicaciones trimestrales. Lo que sí podría mejorarse en unos años es la velocidad de presentación de los resultados en Colombia. Estados Unidos ya está terminando su temporada de resultados empresariales, cuando Colombia aún no ha iniciado la publicación del primer trimestre. Vamos con qué puede esperar de con concreto hoy por rebalanceo. Recuerden que el mercado ya se ha anticipado a esos movimientos. Los volúmenes de con concreto continuarían mejorando con respecto a los promedios de años anteriores, y la correlación con el mercado general también, al hacer parte del índice, también tiende a correlacionarse un poco más. Cuando Conecol estuvo a 14.000, ¿qué precio tenía el WTI o de qué dependía? Dependía uno de las expectativas, estuvo un poquito sobrevalorada en 14.000, teniendo en cuenta las perspectivas previas, y pues teníamos un precio de petróleo de $100. Así que pues digamos que las condiciones son distintas. En este caso tenemos el negocio de gas, que no es el mismo margen de que tener petróleo a 100, pero la producción ha incrementado y esto le permite por lo menos tener caja disponible y generación de utilidades pese a la situación de los bajos precios del petróleo. ¿Por qué bajo preferencial la Bianca Holding con el precio del dólar tan favorable? ¿No es correlacionado al dólar? No está correlacionado por ahora con el resto del mercado. Y al igual que el índice se ha quedado de lado, si colocamos acá en el Colcap y a Bianca en dos índices distintos, si notan que la correlación es bastante alta. Entonces hay bastante correlación con los índices. Por ahora el mercado está altamente correlacionado entre los activos. Una correlación que cambia constantemente, pero por ahora tenemos ese escenario de alta correlación. Es lo que llamamos una correlación móvil. ¿A qué se debe la diferencia de precio inusual entre la preferencial ordinaria y el grupo aval? Son temas a veces de liquidez del mercado, y por ahora pues lo que está moviendo el mercado son más flujos que otra cosa. ¿Podrías por favor repetir Ecopetrol? Ecopetrol, claro, vamos con Eco. Recuerden que la correlación está bastante alta y los mercados están bastante nerviosos en estos momentos a nivel internacional. Con lo que había, yo no sé a qué horas cambié, debía tener preferencial a Bianca Holding para mostrar la correlación. Sí, si era eso, no sé qué tan rápido dice Ecopetrol. Vamos con Ecopetrol, importante los 1470, mientras esté por debajo de ese nivel puede corregir a 1400. La ruptura de 1400 implicaría mayor presión bajista. Recuerden que el petróleo ha recuperado, pero siguen siendo niveles poco favorables. La actualización que da Canacol es un fundamental fuerte para seguir con una tendencia alcista. Creería en una alta probabilidad, un 70% que sí. Viene igual el nerviosismo y la toma de utilidad de los quienes vieron la valorización desde principios del año. Vamos a colocarlo en segundo. Igual, si notan, creo que también hay algo de correlación general, incluso Canacol con el resto del índice. Hay una correlación general que también ha venido afectando un poco la compañía. Así que es clave la ruptura de 900, a ver si nos despegamos de la correlación general del mercado, pero sigue existiendo. Recuerden que el mercado colombiano durante este primer trimestre ha permanecido bajo ese comportamiento. Favor repetir con concreto y ETB. Vamos con concreto. Recuerden los 1200 respetó en el día de ayer. Si logra respetarlo durante próximas jornadas puede avanzar a una 1250. De lo contrario, la caída puede ser a 1150. Y en cuanto a la acción de la ETB, si permanece en un comportamiento más lateral. Aquí tenemos el Colcap que no deja ver la gráfica. 610, 590. No ha cambiado para nada el análisis de la ETB. Aval y preferencial aval están invertidas, siempre es mayor el precio de la preferencial. Bueno, hay momentos en que cambia, pero digamos que la diferencia entre los dividendos preferenciales no es mucha. Así están los dividendos o la diferencia de derechos entre el control y la preferencia sobre temas económicos. La desconfianza de los inversionistas en el mercado ha sido la clave para no tener más emisiones nuevas. Es probable, recuerden que las emisiones nuevas o esas famosas IPO, las primeras emisiones, para que el mercado esté contento haciendo emisiones, pues le gusta hacerla cuando estamos en épocas de crecimiento económico, cuando los precios de las acciones están altos y pueden reunir la mayor cantidad de recursos. ¿Me recuerdas cómo tener en la plataforma un histórico hasta 10 años? Bueno, ustedes pueden en el primer botoncito que encuentran de los tres últimos, un segundo que es que me abren la otra pantalla y se escondió. Acá, primer botón de estos tres últimos, pueden colocar tiempo histórico, 10 años, ok.
y la plataforma debería cargar 10 años de historia. Aquí estamos desde, bueno, hay que reiniciarla, no lo voy a hacer por comité, pero reinician la plataforma, debería, como ya no podemos guardar, bueno, en teoría debería aparecer los 10, el problema es que no podemos guardar la información. Ya estaremos tomando notas sobre este inconveniente del cambio de los 10 años y estaremos hablando sobre el tema la próxima semana. ¿En cuántos años recuperará Canacol las pérdidas acumuladas? Recuerden que en términos de petroleras hubo pérdidas por dos razones. Una, por temas de poca rentabilidad y también porque sus reservas, al valorarse a un precio de petróleo más bajo, hay que hacer un ajuste contable. No obstante, no son pérdidas de caja. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque de pronto ustedes vieron a Pacific y sí, quedó con patrimonio negativo, pero si yo les muestro este tipo de compañías, les voy a mostrar AMD, es una compañía tecnológica. Si han visto en computadores, casi todo domina Intel, pero AMD va mucho más con el tema de gráficos. AMD ha tenido un desempeño impresionante en los últimos meses, consecuencia de en la entrada, ella hace lo que son tarjetas y procesadores para el Play, para Xbox y para Nintendo. Entonces, con una expectativa de mayores ingresos, podría tener ese espacio de valorización. Y vean que la compañía, si me voy a los financieros de la compañía tiene un patrimonio, este es el estado de resultados, el balance de esta compañía, acá está total de liabilities, tenemos el equity es negativo. ¿Por qué una compañía que tiene equity negativo ha subido y se mantiene con impulsos? Porque gran parte de la caída en términos de activos ha sido por provisiones en inventarios, que no se ven acá, pero la compañía permanece con caja disponible. Tiene una buena participación en términos de caja, gran parte de su activo está líquido, así que más importante que el tema contable de patrimonio es si la compañía tiene liquidez o no. De la liquidez depende si puede continuar o no en el mercado. Si el mercado dejara el nerviosismo, ¿cuál sería el escenario normal? Bueno, si tuviéramos, es que no hay una tendencia clara porque en serio que estamos con dos noticias muy encontradas, el mercado no ha podido definir, nosotros tampoco lo tenemos claro de cuál de las dos fuerzas va a ganar. ¿Cómo tenerlo con mayor claridad? Fundamentales. O sea que cuando conozcamos los resultados empresariales tendríamos ese panorama mucho más claro para justificar qué acciones pueden continuar con avances o no. Por ahora, mientras no salgamos de esos laterales, aún existe probabilidad de que este lateral siga siendo una figura de continuación de tendencia. Así que hay que estar atentos a ese panorama. El precio del WTI no debería influir directamente en el precio de la acción de Canacol, sin embargo, así parece que ocurre aún cuando el 75% depende de gas. Recuerden que el tema es que el mercado está muy correlacionado. Hasta la misma Canacol se ha correlacionado en general con el mercado. ¿Eso quiere decir que con Ecopetrol con relación al mercado Colcap está rezagado? No, digamos que esta gráfica cuando yo les coloqué que el Colcap estaba más arriba no es comparable, no se dejen llevar porque aquí, y aprovechemos para ver la plataforma, si ustedes colocan logarítmicos, escala logarítmica y lineal, estos dos ejes diferentes, dos ejes, el mismo eje, lo cual para nada es representativo porque todo depende del precio de la acción, eje diferente, escala logarítmica, eje diferente, escala lineal, y este sí nos permitiría saber variaciones. El último normaliza la gráfica. ¿Cómo así que normaliza la gráfica? Me coloca un punto cero y podemos decir que en los últimos 3 meses en la acción de Ecopetrol ha subido 40%, el índice Colcap ha subido 16% y la acción del éxito 21. Así que, pues, para determinar valores porcentuales, usen mejor normalización de la gráfica. Mm, ¿Cuáles acciones cíclicas tienen mayor debilidad? Por ahora, las que se han debilitado con más fuerza han sido las Holding, Grupo Sura, Grupo Argos han perdido algo de fuerza, sobre todo porque son las que tienen múltiplos más altos. Por favor, me recuerdan las resistencias y soportes de WTI 45.80 será el soporte clave y la resistencia 48. ¿Pérdidas son pérdidas aquí en Cafarnaún? No, hay pérdidas que son contables y hay pérdidas que son de caja. Lo más importante en términos de valoración de compañías y cuando ustedes hacen, no sé si han visto y les voy a mostrar lo que es la acción de LinkedIn publicando resultados en el día de ayer para que entiendan un poquito lo importante de los ajustes contables. En Estados Unidos y en todo el mundo se mira acá. En el primer trimestre tuvo pérdidas de 35 centavos por acción frente a 35 centavos del año previo. Tuvo pérdidas, acción sube. Pero resulta que la utilidad ajustada, retirando hechos ítems no recurrentes,
fue de 74 centavos por 70 centavos. Ese es el punto que me hago referencia, que una cosa es la pérdida neta y otra es la pérdida neta ajustada, teniendo en cuenta temas de no recurrentes y todo lo que es valoraciones con base en el flujo de caja libre, del equity o de la firma, que tiene que ver más con el flujo efectivo y no tanto con temas contables. Así que no se dejen guiar únicamente por el tema de pérdidas. Esta información de Canacol es básicamente la misma que publicó el 21, es muy parecida, pero pues ya tenemos el nivel de producción claro que está por encima de los 20.000 barriles día. ¿Qué noticia está esperando el mercado sobre Bianca para darle impulso a valor de acción? La correlación general por el mercado. Recuerden que el mercado está altamente correlacionado. Eso es importante. Así que hay que estar muy atentos a ese punto. Bueno, por ahora, atentos a soportes de corto plazo. Prepárense para una jornada un poco volátil e indecisa mientras el mercado busca encontrar mayor dirección tanto a nivel internacional como local. Muy buen día para todos.